Revelado. Desconectar los aparatos podría ser la clave inesperada para salvar a su hija en coma. Rosalía, de 35 años, miraba la cama de hospital donde Valentina yacía inmóvil, rodeada de monitores que emitían pitidos intermitentes. Cada sonido era un recordatorio de su frágil existencia. Su pequeña, esa que llenaba de risas su hogar, estaba atrapada en un silencio aterrador. La angustia inundaba su pecho. ¿Cómo pudo suceder? Un accidente trivial, una caída en el parque y ahora su mundo se desmoronaba. Las horas se volvían días y oyera murmullos en la sala de espera, comentarios despectivos sobre su situación que le desgarraban el alma. No tiene dinero suficiente. No saben si va a despertar de verdad. ¿Importaba todo eso cuando su hija luchaba por salir de la oscuridad? Desesperada, se arrodilló frente a la cama de Valentina, acariciando su mano pequeña que se sentía tan fría. Los recuerdos se apoderaban de ella. Su abuela siempre le decía que la familia es lo más importante, que el amor puede mover montañas. Pero, ¿hasta dónde era capaz de llegar ese amor? Las facturas del hospital se acumulaban, el peso en sus hombros crecía. Con cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más, mientras don Ernesto, el médico del pueblo, se atrevía a abrir la puerta de una idea que la dejaría perpleja: desconectar los aparatos. La sola noción de que podría ser la clave era un golpe en el estómago. Mientras sus pensamientos giraban, la voz de la razón hacía eco en su mente. No podía hacer eso. Sin embargo, la voz de su corazón murmuraba algo diferente. ¿Y si esta es la única manera de liberarla? El vaivén de sus emociones se sentía como una tormenta, y en medio de la confusión, la idea de su abuela flotaba en su mente. Ella siempre creía en lo intangible, en la conexión con otras dimensiones, en la posibilidad de que un acto de amor puro pudiera hacer realidad lo imposible. Esa creencia la mantenía aferrada a la fe, y la fe se convertía en su único refugio en este laberinto de incertidumbre. Mirando el rostro de su hija, con el sol bañando su piel, la presión que sentía aumentaba. Sería fácil ceder a la lógica fría de la medicina, pero la alternativa, aunque temerosa, comenzaba a resplandecer en su mente. ¿Debería confiar en aquella chispa que le daba vida? Podía ser que el verdadero camino hacia la recuperación de Valentina estuviera en algo más allá de simples fórmulas médicas. En su profundo insomnio, las noches se tornaban interminables, preguntándose si había algo más que podía hacer. Si sus súplicas eran suficientes para cambiar el destino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En esos momentos de máxima angustia, sintió su corazón comprimido. Las posibilidades se entrelazaban con los miedos. Si desconecto los aparatos, puedo perderla para siempre, pensaba, pero entonces, ¿cuánto tiempo tenía realmente? La soledad del pasillo del hospital fue testigo de su lucha interna, entre la lógica de lo establecido y la fe en lo desconocido. La prisión de su amor se tornaba en una avalancha que la aplastaba. ¿Qué haría? Cada decisión parecía un abismo desconocido, mientras el futuro de Valentina pendía de un hilo invisible. La vida y la muerte se desdibujaban, y así, la inquietud de Rosalía se intensificaba, dejando sus pensamientos en una eterna espera. El zumbido del monitor que controlaba los signos vitales de Valentina parecía ampliarse, resonando en el interior de Rosalía, quien se encontraba atrapada en una encrucijada personal. Las horas se deslizaban como arena entre sus dedos, obligándola a cuestionar su propia fortaleza. Con cada pitido, se preguntaba si valía la pena mantener la conexión artificial, si la esperanza que aferraba era suficiente o si realmente necesitaba actuar. Finalmente, la idea de don Ernesto se ancló a su mente. Desconectar, dejar que la naturaleza siguiera su curso. ¿Era eso lo que su hija realmente necesitaba? La lucha interna continuaba, un tira y afloja entre la desesperación por aferrarse a lo tangible y la creencia en lo intangible que le
legar a su abuela. Se sentó en la fría silla del hospital, sintiendo el peso abrumador de las decisiones que la aguardaban. Este era un momento que definía no solo el futuro de Valentina, sino también el suyo. Resolviendo sus pensamientos, se levantó y comenzó a pasear por el pasillo, su mente buscando respuestas en cada rincón del hospital. Las paredes blancas, frías y asépticas, se convirtieron en un lienzo donde proyectaba sus temores más oscuros. Hombres y mujeres caminaban apresurados, sus rostros marcados por historias de dolor y esperanza. Ella, sin embargo, se sentía como un espectador en un mundo que no le pertenecía. Al llegar a la sala de espera, vio a otros padres, otros seres desgarrados por la incertidumbre, atrapados en una espera sin final. Unos hablaban en voz baja, otros lloraban en silencio, y de repente, Rosalía se encontró con la mirada de una mujer que la observaba con la misma desesperación. Sin pensarlo, se acercó a ella. ¿Tienes un hijo aquí?, preguntó la mujer, con la voz quebrada. Rosalía asintió, y un impulso la llevó a hablar sobre Valentina, sobre la lucha por decidir. La desconocida compartió su historia. Su hijo había estado en coma durante semanas y también enfrentaban la misma decisión. En sus palabras encontró una chispa de entendimiento. Ambas mujeres estaban en un escenario de dolor similar, conectadas por la esperanza y el miedo. Mientras hablaban, Rosalía se dio cuenta de que la fuerza más poderosa de todas residía en la comunidad de los que sufren. La mujer le habló sobre un grupo de apoyo en línea, donde otros compartían experiencias y alternativas, donde la fe en lo milagroso y la ciencia coexistían en un delicado equilibrio. Fue una revelación. No estaba sola. En ese instante, la agitación que habían compartido se tornó en un pacto silencioso de búsqueda y fortalecimiento. Regresó junto a Valentina con el corazón un poco más ligero, pero la sombra de la decisión seguía acechando. La fe que antes se aferraba a la idea del amor lo resolvería todo, ahora se mezclaba con una nueva perspectiva. Quizás el amor no era solo la respuesta, tal vez el conocimiento, la búsqueda de alternativas y el apoyo mutuo eran también partes cruciales. Comenzó a investigar sobre tratamientos experimentales, métodos alternativos de recuperación, y aunque el temor no desapareció, la esperanza se comenzó a alimentar de nuevas posibilidades. Cada descubrimiento la acercaba a una parte de ella que había estado latente, la capacidad de ser proactiva, de luchar no solo pasivamente, sino de tomar el control de la situación de su hija. En su mente, un nuevo mantra se formó: no voy a rendirme sin pelear. Sin embargo, el eco de la propuesta de desconectar los aparatos seguía resonando en su interior. La presión aumentaba. La decisión se volvía inevitable. Rosalía sentía que debía lograr un equilibrio entre la acción y la entrega, entre lo tangible y lo trascendental. Así, la guerra interna se intensificaba mientras lidiaba con esos pensamientos, se dio cuenta de que su camino apenas comenzaba. La búsqueda de respuestas la transformaba en más que una madre desesperada, la convertía en una guerrera. Y aunque el destino de Valentina pendía de un hilo, Rosalía se comprometía a descubrir la verdad detrás de su situación. Había llegado el momento de enfrentar no solo el dilema de desconectar los aparatos, sino también de desafiar su propio entendimiento sobre la vida, la fe y la lucha. ¿Cuál sería el camino que elegiría? En sus entrañas, un nuevo ímpetu se despertaba. La vida era un rompecabezas complicado, y cada pieza la guiaba hacia su propio despertar. Mientras llegaba a la habitación, se detuvo un momento. La habitación estaba llena de pitidos, de realidad y de posibilidades. ¿Pero sería capaz de aceptar lo que se avecinaba? El dilema la aguardaba. ¿Desconectar o no? El futuro se presentaba como una niebla espesa, y cada latido de su corazón palpitaba con la urgencia del cambio. Rosalía se encontró de pie en la puerta de la habitación, el aire espeso y cargado de una tensión que punzaba en el estómago. Valentina seguía allí, inmóvil, rodeada por el brillo opaco de las luces del hospital. La imagen de su hija tan frágil y vulnerable parecía taladrar su voluntad, desafiándola a tomar una decisión que resonaría a lo largo de toda su vida. Con cada respiración, la angustia la empujaba hacia un abismo de dudas. Se adentró en la habitación, una mezcla de determinación y aprensión fluyendo en su interior. La idea de desconectar los aparatos se cernía sobre su mente como una sombra,
un acto al que nunca había creído ser capaz de contemplar y que ahora parecía la única salida. Se sentó al lado de Valentina, acariciando su mano fría e inmóvil. En ese instante, una nueva decisión comenzó a gestarse. Ya no solo era cuestión de desconectar o no. Se dio cuenta de que su desafío no era únicamente la lucha por la vida de su hija, sino también un viaje hacia su propia transformación. La revelación la golpeó con una claridad que no había sentido antes. Necesitaba prepararse para cualquier desenlace, sin importar cuán doloroso fuera. La conversación con la desconocida en la sala de espera resonaba en su mente. Había un mundo más allá del panel de control del hospital, había expertos, grupos de apoyo, tratamientos menos convencionales que perfectamente podían ser la clave de esta lucha. Rosalía empezó a visualizar un mapa en su mente, una hoja de ruta que la llevaría a explorar nuevas vías de investigación médica. La idea de no ser solo una madre desesperada la entusiasmaba, en cambio, se convertía en una investigadora activa en busca de respuestas. Con su teléfono en la mano, comenzó a anotar preguntas específicas y a buscar información sobre ensayos clínicos, médicos alternativos y tratamientos que durante tanto tiempo había desestimado. Con cada clic en la pantalla, sentía que su determinación crecía. La mente, alimentada por una nueva perspectiva, se desencadenaba en oleadas de curiosidad y deseo de entender. Las horas se convirtieron en días. Durante ese tiempo, su vida se dividió entre el hospital y su hogar. En casa, entre libros y artículos médicos, descubrió conexiones que nunca había imaginado. Uno de esos hallazgos, un potente tratamiento experimental en un centro de investigación local, parecía prometer una nueva forma de abordar la recuperación. Aunque el recurso financiero era una limitante, cada palabra que leía la acercaba al propósito. Cuando Rosalía no estaba junto a Valentina, su mente trabajaba activamente en crear un plan. Llamó a los médicos que podrían proporcionar más información. Cada conversación era un paso hacia adelante, un ladrillo en la construcción de un camino donde antes solo había incertidumbre. En cada interacción dejaba atrás la mujer que se sentía impotente, y se forjaba a sí misma como una madre luchadora, decidida a buscar cualquier opción que le permitiera mantener su esperanza, pero, con cada nuevo avance, la sombra de la desconexión seguía acechando. Un día, mientras revisaba unas notas, recibió un mensaje de texto que la hizo temer su decisión final. Era la mujer del hospital, que le recordaba que no todas las opciones eran positivas y que a veces el amor implicaba dejar ir. Rosalía se encontró así atrapada una vez más entre dos mundos. Las palabras de la extraña resonaban en su mente y comenzaban a abrumarla. La línea entre la fe y la razón se empezaba a desdibujar. Necesitaba encontrar una respuesta. Lo que hacía hasta entonces era, de alguna manera, desafiar las realidades de su propia promoción del control. Preguntándose si se había alejado de la fuerza emocional que había sostenido hasta ahora, comenzó a cuestionar lo que verdaderamente significaba amar a Valentina. ¿Era correcto aferrarse a la esperanza sin límites, o era un acto de amor soltar la cuerda? El dilema se convirtió en un sinfín de posibilidades en su mente. Rosalía sabía que tenía que decidir pronto, y un peso inaguantable se aferraba a su pecho. ¿Sería capaz de entender el acto de desconectar como una forma de amar de manera trascendental? Mientras asimilaba la magnitud de sus hallazgos, la luz del hospital parecía palpitar en su mente, y los ecos de sus decisiones se volvieron el soundtrack de una batalla interna, pero también de una antesala a la revelación. Estaba cerca de desentrañar algo crucial. La advertencia de la mujer resonaba con fuerza. Mientras su mente giraba, se preguntaba, ¿y si la solución no era un tratamiento, sino una decisión más profunda sobre la naturaleza del amor? La sala, tan cargada de emociones, parecía reverberar con las posibilidades de lo desconocido. Rosalía sentía que, aunque su viaje apenas comenzaba, la próxima decisión podría cambiar el rumbo de todo lo que creía. El tiempo estaba corriendo, y a la vuelta de la esquina, un nuevo reto la estaba esperando. ¿Podría finalmente descubrir la verdad sobre la lucha entre la fe y la realidad que marcaba su vida? Las horas se habían convertido en días, y Rosalía ya no podía escapar de la incesante sensación de urgencia. Mientras se sentaba en la fría silla del hospital, el constante pitido de las máquinas transformaba su angustia en un ruido ensordecedor. Cada nuevo amanecer parecía traerse la misma pregunta:
¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a Valentina? La búsqueda de respuestas la había sumido en un mundo nuevo, uno donde descubrimientos médicos y relatos de historias similares se entrelazaban con su propia travesía. Había contactado a expertos, leído documentos y sumergido su vida en estudios sobre tratamientos experimentales, pero en su interior una tormenta emocional amenazaba con desbordarse. Se desvió de su camino, y la palabra desconexión resonaba como un eco que la llevaba a enfrentar su mayor temor. ¿Y si ese acto de amor era verdaderamente la respuesta que buscaba? Rosalía decidió que ya no podía seguir siendo una observadora pasiva. Era momento de iniciar su propio movimiento. Con un cuaderno desgastado en mano, anotó cada pregunta que surgía, cada duda que debía ser resuelta. Comenzó a establecer conexiones, buscando no solo respuestas médicas, sino también la fuerza necesaria para mantener viva su esperanza. El llamado a la acción se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Ya no sería una madre sumida en el desconsuelo, sino una madre activa, pero, a medida que avanzaba, los momentos de duda la asediaban. Convocaría a una reunión con un grupo de apoyo para compartir su experiencia y conocer otras historias. En su búsqueda por encontrar fortaleza, también se sintió atraída por la idea de dar voz a su padecimiento, demostrar que la vulnerabilidad también era coraje, y en esa vulnerabilidad podría hallar una comunidad de almas luchadoras. El día de la reunión llegó. Con el corazón acelerado, entró en la sala donde varias familias se habían reunido. Compartieron su dolor, sus luchas, pero también sus triunfos. Cada testimonio parecía encender una chispa en Rosalía. Las palabras que se compartían eran un recordatorio persuasivo de que no estaba sola en su batalla. En medio de las historias desgarradoras, comenzó a vislumbrar una nueva posible senda, la de empoderar no solo su vida sino también la de otros, convirtiéndose en activista por los derechos de los enfermos y sus familias. Regresó al hospital con un renovado sentido de propósito, y la conexión que estableció con quienes allí conoció la motivó a investigar más. Su mente bullía de ideas y posibilidades. Se dio cuenta de que podía comunicar su historia a través de charlas públicas y redes sociales, abriendo un foro que aún permanecía cerrado para muchos. Sin embargo, un pensamiento inquietante todavía la perseguía. La opción de desconectar a Valentina saturaba su mente. Mientras organizaba ideas en su mente sobre cómo dar voz a quienes habían sufrido en silencio, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un nuevo contacto, un médico que había escuchado sobre su labor diaria. Le ofreció la oportunidad de presentar los hallazgos sobre el tratamiento experimental que había encontrado. Rosalía sintió que una puerta se abría ante ella, pero también se dio cuenta de que significaba más que solo una nueva posibilidad para Valentina. Era su oportunidad de ser una pionera en su propia vida. Cuando llegó a la habitación, no solo llevaba un corazón lleno de nuevas esperanzas, sino un plan: participar en un ensayo clínico que podría cambiar todo para Valentina. Poco sabía que en su búsqueda de respuestas, no solo estaba tratando de rescatar a su hija, sino transformando su identidad. En su mente, confianza y miedo bailaban enroscados. Había un inquietante desafío por delante. Aceptarlo significaría entrar en un territorio donde no todo estaba garantizado. La posibilidad de perder a su hija o de encontrar un camino hacia la cura colisionaba fuertemente en su conciencia. Con cada paso que daba, Rosalía se percató de que el amor que sentía por Valentina no era solo una lucha por la supervivencia, sino una convocatoria personal que la empujaba a crearse y crearse a partir de la adversidad. Al final del día, cuando sintió el agotamiento y la incertidumbre invadirla, una última pregunta la rodeó: ¿sería capaz de llevarlo hasta el final? Mientras las luces del hospital comenzaban a atenuarse y la noche caía, Rosalía se dio cuenta de que la lucha universal entre la fe y la razón había comenzado a gestarse en ella y que, de alguna manera, su vida nunca volvería a ser la misma. La oscuridad le trajo una revelación impactante. En una decisión crucial, tendría que dejar atrás el miedo para abrazar un futuro inesperado. Una voz en su interior le susurraba que la próxima decisión no solo definiría su vida, sino que también sentaría un precedente para otros. Las luces del hospital parpadeaban, y en su pecho, la determinación latía con fuerza. Un nuevo reto la esperaba. Rosalía sabía que la respuesta definitiva podría estar a solo un paso. Se había convertido en algo más grande que ella misma. ¿Hasta dónde la llevaría esa nueva identidad que comenzaba a brotar de su dolor?
El eco de su propia voz resonaba en la mente de Rosalía. Estaba a punto de hacer algo que podría parecer a muchos inaudito. Las palabras del médico retumbaban en su interior, mezclando esperanza y desasosiego. La calma previa había desaparecido, sustituyéndola por un torbellino de emociones. Tenía que enfrentarse a una decisión que podría cambiarlo todo, participar en un tratamiento experimental. Un acto de fe o un gesto desesperado, el dilema se acomodaba incómodamente en su pecho. Mientras se sentaba a escribir en su cuaderno, los pensamientos comenzaron a fluir, mezclándose con la ansiedad. ¿Era este el camino correcto? Las anestesias de su mente ofrecían respuestas contradictorias. El deseo de salvar a Valentina chocaba con el miedo de lo desconocido. A cada instante, la idea de desconectar los aparatos surgía de nuevo, pestilente y acechante. Sin embargo, sabía que en su mano tenía la capacidad de influir en el destino de su hija. Decidida a no dejarse llevar por la corriente del miedo, Rosalía organizó su estrategia. Empezaría a investigar más sobre el ensayo clínico, su composición, sus resultados previos, e incluso los testimonios de quienes ya habían estado en él. El proceso académico de la búsqueda de respuestas se convirtió en su refugio, una zona donde el caos emocional podía ser administrado en rigurosos pasos científicos. La biblioteca del hospital se convirtió en su segunda hogar, los libros, en sus aliados silenciosos. Con cada página que pasaba, fue adquiriendo confianza. Ya no era simplemente la madre angustiada, ahora era una mujer con poder sobre su decisión. Pero esa convicción se tambaleaba ante la certeza de que, al tomar este camino, se jugaba mucho más que la vida de Valentina. La imagen de su hija, conectada a monitores y tubos, a veces se tornaba en un símbolo de esperanza y otras veces en un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Un día, mientras revisaba artículos sobre ensayos clínicos en su laptop, un artículo capturó su atención. Relatos de pacientes que habían renunciado a tratamientos convencionales y optaron por alternativas que desafiaban la opinión médica. Entonces, su mente empezó a girar. ¿Y si las decisiones más difíciles son las que realmente mejoran nuestras vidas? Planeó su presentación, quería dar esa charla que le había estado rondando la cabeza. Incluiría su experiencia, acompañada de estadísticas y casos de éxito, esperando inspirar a otros padres que enfrentaban la misma tormenta. Comenzó a ensayar frente al espejo, traduciendo su angustia en determinación. Con cada repetición, su voz se volvía más firme y sus palabras más impactantes. No obstante, la cruda realidad se manifestaba al final de cada día. Las noches en vigilia al lado de Valentina la llevaban a oscilar entre la esperanza renovada y la desesperación abrumadora. En esas horas oscuras, se encontró a sí misma cuestionando si todo lo que estaba haciendo sirvió de algo. Una parte de ella anhelaba regresar a la vida antes de la enfermedad, donde las decisiones no parecían tan aplastantes. Esa mezcla de determinación y duda alcanzó su clímax en la mañana en que finalmente presentaría su charla. El auditorio pequeño, cómodo pero amenazante, contenía una multitud de rostros desolados, ojos que aguardaban una chispa de luz en el abismo. Cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron. Hablaba desde el corazón, honrando cada lucha que había encontrado en su camino. La pasión llenó el ambiente, y las reacciones de sus oyentes la alentaron. Al final de su exposición, un silencio reflexivo se estableció. Rosalía sintió que había comenzado algo significativo, que sus palabras tenían el poder de inspirar movimiento y acción en la comunidad. Pero en el fondo, sabía que su camino apenas comenzaba. La noche siguiente, una llamada inesperada la llevó a una decisión crítica. Un nuevo enfoque en el tratamiento de Valentina había surgido, y esta vez podría ser su última oportunidad. La revelación detrás de esa llamada la dejaba en un estado de expectación. Una luz titilante en la oscuridad comenzaba a vislumbrarse. ¿Sería ella capaz de hacer lo que más temía? ¿Podría aceptar el desafío que la esperaba y arriesgarlo todo de nuevo, a pesar de la posibilidad de fallar? Al mirar a Valentina, su respiración regular era un recordatorio constante de la vida que aún tenía que luchar. Rosalía se dio cuenta de que, pase lo que pase, iba a jugar todas sus cartas, pero una pregunta acechaba su mente. ¿Podía realmente alejarse del precipicio del temor y abrazar la locura de la esperanza? La presión dentro de Rosalía se intensificó con cada hora que pasaba.
La llamada había activado un mecanismo interno que apenas podía controlar. Mientras contemplaba a Valentina, la fragilidad de su vida se volvía un faro que iluminaba el camino hacia decisiones de vida o muerte. Un tratamiento experimental había reevaluado los límites de la medicina, prometiendo resultados que nunca había imaginado. Pero para ello, ella debía dar el salto. Desconectar los aparatos, esa idea que siempre había evocado pánico en su corazón, ahora se colocaba en el centro de su mente como una posibilidad tangible. Sin embargo, había una piedad que la mantenía cautiva del miedo. La mezcla de temor y esperanza la llevó a un territorio desconocido. En su búsqueda de respuestas, se sumergió en grupos de apoyo online donde otros padres compartían experiencias similares. A través de sus relatos, empezaron a latir nuevas preguntas. ¿Podía la fuerza del amor y la fe convertirse en una medicina? Al escuchar historias de milagros y de desilusiones, Rosalía se sintió parte de algo mayor, un tejido de luchas entrelazadas por el deseo de salvar a quienes amaban. Aquello la motivó, dándole la sensación de que no estaba sola en su viaje. En una de esas noches en vela, mientras revisaba un foro, encontró un relato que resonó profundamente en ella. Una madre había tomado la decisión de desconectar los aparatos de su hijo, creyendo que su espíritu podría guiarlo a un lugar mejor. Su valentía la maravilló, pero también la aterrorizó. ¿Que si ella se equivocaba? ¿Y si Valentina todavía estaba luchando en algún lugar dentro de sí misma? La determinación de investigar más sobre los aspectos emocionales de vivir en un coma la llevó a profundizar en la psicología del paciente. Aprendió sobre cómo el ambiente, la voz de sus seres queridos, e incluso la música, podían influir en la recuperación. Esa comprensión amplió su visión sobre el tratamiento, dándole más herramientas en su decisión. Cada día se convertía en un ciclo de dudas y reafirmaciones. Sabía que si elegía imaginar un futuro mejor para su hija, debía soltar las cadenas de su propio miedo. La hora de la verdad se acercaba. Aquel fin de semana, recibiría a los médicos para discutir la viabilidad del nuevo tratamiento, y su decisión debía estar clara. Rosalía se miró en el espejo. Las sombras de la incertidumbre marcaban su rostro, pero detrás de ellas, una chispa de resolución comenzaba a brillar. Se dio cuenta de que había encontrado una voz en ella que no solo buscaba salvar a su hija, sino también empoderarse en el proceso. Se preparó para hacer un esquema de cada argumento que deseaba presentar, cada pregunta que debía formular para obtener respuestas concluyentes. Sin embargo, la noche previa a la reunión, una figura del pasado acudió a su mente. Ella había tenido una discusión acalorada con su padre acerca de la fe y la ciencia. En el fondo, aún resonaba su voz: la fe no es la ausencia del miedo, sino la transformación de él. En ese momento, comprendió que llevaría su amor y su fe al mismo nivel que su búsqueda científica. La mañana del encuentro, la tensión era casi palpable. En el consultorio, los médicos la miraban con expectación, su rostro reflejaba la seriedad del debate que se avecinaba. Se sentó en la mesa, entre documentos, gráficos y el peso monumental de la decisión que estaba por tomar. Mientras la luz de la sala iluminaba sus papeles, sintió como una carga se posaba sobre sus hombros. ¿Sería capaz de desafiar la norma en busca de lo imposible? La mirada de Valentina, tranquila y serena, atravesó su mente una vez más. Rosalía cerró los ojos un momento, reuniendo valor en ese instante. Las palabras de su padre resonaban con fuerza en su interior, impulsándola hacia adelante en la búsqueda de su verdad. Al abrirlos, una nueva determinación ardía en su pecho, pero la pregunta persistía como un eco: ¿era el momento de arriesgarlo todo? La respuesta no llegaría fácil, y apenas comenzaba a entender que la decisión de desconectar los aparatos podría no ser la respuesta, sino el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Justo cuando su corazón latía con fuerza, la puerta del consultorio se abrió, trayendo consigo un dilema que cambiaría su destino para siempre. Un nuevo medicamento revolucionario estaba a la vista, pero requería su inmediata atención. ¿Valdría la pena correr el riesgo? La sala estaba impregnada de un silencio tenso, como si el aire estuviera esperando a que Rosalía pronunciara su decisión. Los doctores, con rostros serios y papeles en mano, reflejaban el ímpetu de su propia urgencia. Era evidente que cada uno de ellos había invertido horas en ese nuevo tratamiento.
A medida que comenzaban a presentar los detalles, Rosalía luchó por concentrarse. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones y dudas. ¿Era realmente el medicamento la respuesta que estaba buscando? El médico principal, un hombre de voz calmada y medida, empezó a desglosar la eficacia del nuevo fármaco. Los resultados son prometedores, Rosalía. Recientes ensayos han mostrado un aumento en la actividad neuronal en pacientes en estados previos al coma. Conceptualmente, si se actúa a tiempo, podríamos ver una mejora significativa en su estado. Pero a cada palabra, la voz de su padre resonaba más fuerte en su mente, cuestionando el valor de los métodos convencionales. Mientras escuchaba, la voz del médico se desvanecía. En cambio, su mente se centró en la posibilidad de desconectar los aparatos. La idea, aunque aterradora, empezó a parecerle una puerta de liberación. ¿Qué pasaría si pudiera combinar ambos caminos? La medicina tradicional y su innato sentido de intuición maternal. Rosalía sabía que debía plantear sus propios términos. Después de un momento que pareció eterno, levantó la mano, interrumpiendo la presentación. ¿Y si decido no avanzar con este tratamiento? Su pregunta resonó en el aire, como un desafío. Todos la miraron con sorpresa, pero ella sabía que había llegado a un punto crítico. Era hora de confrontar su miedo. Esos son riesgos que, si bien pueden ser esperanzadores, no deben tomarse a la ligera, replicó el médico, su tono ahora más reservado. Sin embargo, la convicción en la mirada de Rosalía lo detuvo en seco. Tenía que hacerles entender cuán importante era para ella cada aspecto de esa decisión. La conversación evolucionó rápidamente hacia un debate mucho más intenso sobre ética, expectativas y fe. Rosalía compartió lo que había aprendido, cómo el ambiente podía influir en los pacientes en coma y cómo los lazos emocionales podrían ser la tabla de salvación para Valentina. Este enfoque hizo que algunos médicos se inclinaran hacia considerarla de forma más holística. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Una médica, con líneas de cansancio alrededor de sus ojos, expresó sus dudas. Es admirable tu deseo de buscar un abordaje diferente, pero deberías considerar todas las implicancias, instó. Rosalía sintió un escalofrío. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgarlo todo? Mientras la discusión avanzaba, Rosalía comenzó a entender que había algo aún más grande en juego que la salud de su hija. Su desafío era también sobre ella misma, la búsqueda por su propia voz, su agencia en esta tormenta emocional. ¿Estaba algo en su vida preparándola para este momento? Podía ver que el amor por Valentina, que había sido su molelta de sacrificio y sufrimiento, también le otorgaba una fuente de poder. Se sintió más fuerte. En ese instante, comprendió que sus decisiones, lejos del caos que había sentido, podían generar un cambio a nivel personal. Decidió que no solo tendría que ser madre en este viaje, sino también defensora de sus derechos, de su voz y del valor de seguir explorando nuevas soluciones. A medida que concluyó la reunión, la tensión se mantuvo en el aire. Su decisión aún no estaba clara, pero Rosalía sentía que había abierto una puerta. Mientras evitaba mirar hacia atrás, el sonido de su sonrisa contenida comenzó a despertar dudas en ella. ¿Y si el nuevo tratamiento era solo una distracción de lo que realmente debía hacer? Al salir del consultorio, una idea poderosa se posó en su mente. Ese mismo día, tras una jornada intensa, Rosalía hizo algo que nunca había imaginado. Se puso en contacto con un neurocientífico que había estado investigando la conexión entre la música y la actividad cerebral en pacientes en coma. La conversación fue frenética y directa, y ella se sintió más viva que nunca. El conocimiento estaba allí, esperando ser explorado, pero al final de esa jornada interminable, una verdad inquietante la sorprendió. Lo que había comenzado como un simple seguimiento del tratamiento estaba rápidamente convirtiéndose en una aventura que la empujaba más allá de sus límites, enfrentando incertidumbres que jamás había previsto. Cada vez estaba más cerca de tomar una decisión que podría cambiarlo todo, no solo para Valentina, sino para ella misma. Y entonces, cuando sintió que había comenzado a entenderse, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era el neurocientífico, pidiéndole una reunión urgente. El eco de nuevas posibilidades resonaba en su interior, llenándola de expectativas y miedos. ¿Sería este encuentro la clave para la transformación definitiva que tanto anhelaba?
Rosalía llegó al laboratorio del neurocientífico con una mezcla de aprensión y emoción. El ambiente era diferente al del hospital, el aire estaba impregnado de ciencia, de descubrimientos y de una promesa de lo desconocido. Cada rincón estaba lleno de equipo tecnológico y gráficos que ilustraban el potencial de la investigación en la que había decidido sumergirse. Se sentía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía, pero al mismo tiempo, era su oportunidad de cambiar el destino de Valentina. Fue recibida por el neurocientífico, un hombre de apariencia algo desaliñada pero con ojos vibrantes que reflejaban la pasión por su trabajo. Rosalía, gracias por venir, expresó mientras le extendía la mano. Impulsar el vínculo entre la música y la neurociencia es algo que puede no solo cambiar una vida, sino transformar la manera en que entendemos el coma. ¿Estás lista para explorar esta nueva frontera? La intensidad de esas palabras resonó profundamente en ella. Sí, estaba lista. Pero también sentía que aquella sería una travesía que podría redefinir su vida. Mientras discutían las aplicaciones de su investigación, la idea de desconectar los aparatos de Valentina comenzó a tomar forma de manera más concreta en su mente. La música, como lo había aprendido, podía activar zonas del cerebro que los métodos tradicionales no podían tocar. Imagina, continuó el neurocientífico, usar melodías personalizadas, crear un ambiente sonoro en el que Valentina pueda interactuar de manera subconsciente. Esto podría facilitar respuestas que nunca hemos visto. Rosalía sintió un hormigueo en el estómago. Era una idea audaz y no exenta de riesgos, pero la posibilidad de revivir a su hija a través de una forma de terapia tan intangible como la música parecía casi mágica. Al mismo tiempo, comprendió que esta no era solo una búsqueda para salvar a Valentina, era una búsqueda de su propia voz y propósito. En cada palabra del neurocientífico, encontraba reflejos de su propio deseo de trascender el rol de madre y convertirse en una agente activa del cambio. La charla se tornó más profunda. A medida que el neurocientífico explicaba los últimos avances en la investigación, Rosalía comenzó a cuestionar su propio entendimiento de la salud y la curación. ¿Era posible que se hubiera obsesionado tanto con los métodos ortodoxos que había ignorado el poder de las conexiones emocionales y auditivas? La idea de que la recuperación de su hija pudiera depender de algo tan sutil como la melodía la fascinaba y aterraba a la vez. Cuando la reunión culminó, Rosalía dejó el laboratorio con una determinación renovada. Sus pasos resonaban con fuerza en el suelo, cada uno acorde a la nueva melodía que empezaba a formarse en su mente. Tenía que buscar maneras de implementar esto de inmediato, pero sabía que también estaría en el centro de un dilema. ¿Cómo convencer a los médicos de que su enfoque era valioso? La ciencia tradicional no siempre era capaz de integrar elementos tan subjetivos como la música. Una noche, mientras revisaba anotaciones y un sinfín de información, sintió otro aliento de duda. Había puesto fe en métodos no convencionales, pero eso significaba también enfrentar la oposición. Había llegado el momento de confrontar a los doctores nuevamente. El médico que había expresado sus dudas anteriormente estaba aún presente en su mente como un eco de desconfianza. Entonces, en medio del silencio de su habitación, tomó una decisión. Se armaría con toda la evidencia que pudiera reunir para demostrar que su enfoque no era solo un impulso emocional, sino una estrategia fundamentada y radicalmente innovadora. Necesitaba un plan que uniera sus conocimientos y convicciones. Mientras se preparaba para la batalla que se avecinaba, una pregunta persistente le recorría la mente. ¿Sería capaz de desafiar la norma y construir un nuevo camino que pudiera llevar a su hija de regreso? La respuesta se entrelazaba con incertidumbre, pero ahora estaba dispuesta a explorar cada rincón. De esa inquietud así, entre la evolución de sus pensamientos y sus convicciones, una nueva realidad empezaba a formarse en su horizonte. Sin embargo, una advertencia aún flotaba en el aire: el tiempo estaba corriendo, y cada minuto perdido podía significar una oportunidad menos para Valentina. ¿Tendría el coraje suficiente para enfrentarse al sistema y recorrer este camino arriesgado? La respuesta se acercaba, y con ella, la posibilidad de una transformación más allá de lo imaginable. El día siguiente amaneció gris y lluvioso, un reflejo del torbellino emocional que habitaba en el interior de Rosalía. Sin embargo, esa tormenta interna no la detendría. Mientras preparaba su café, un halo de determinación la invadió.
Sabía que debía actuar, y no solo por su hija, sino también por demostrarle al mundo que su enfoque podía tener valor. Al llegar al hospital, su mente estaba acelerada. Llevaba consigo una carpeta llena de investigaciones, artículos y testimonios sobre el vínculo entre la música y la neurociencia. Quería construir un argumento que fuera irrefutable, y había dedicado la noche a estudiar casos en los que la música había actuado como catalizador en la recuperación de pacientes en coma. La lógica y la emoción se entrelazaban en su mente mientras se imaginaba desafiando a aquellos que pusieron en duda su credibilidad. La consulta con el médico encargado del cuidado de Valentina fue un ejercicio de resistencia. El doctor ya había mostrado su desdén por su enfoque, y la última vez incluso había recalcado cómo estaba ignorando los métodos científicos sólidos en favor de ideas irregulares. Sin embargo, Rosalía sabía que no podía permitir que el escepticismo aplastara su oportunidad de hacer un cambio real. Doctor Escobar, comenzó, manteniendo su mirada firme, he estado investigando el impacto de la música en pacientes en estado de coma. Hay estudios que muestran cómo ciertas melodías pueden provocar respuestas neurológicas significativas. Su voz era clara y decidida, pero las dudas comenzaron a arremolinarse en su mente. ¿Estaría realmente hablando desde el conocimiento o solo defendiéndose por su desesperación? El médico levantó una ceja, cínico. Rosalía, aprecio su pasión, pero no podemos arriesgar la salud de su hija basándonos en teorías. Necesitamos resultados comprobables. Esa respuesta fue como un disparo de energía en su sistema. El desafío no la desanimaba, sino que la empujaba hacia adelante. ¿Y si le muestro los resultados de un estudio, consideraría permitirnos probar esta terapia? Preguntó, conteniendo la respiración. La presión del momento se intensificó. Piénselo bien, suena a algo poco convencional, replicó el doctor, pero había una pequeña chispa de curiosidad en su mirada. Rosalía se sintió rejuvenecer ante la duda que asomaba. Entendió que debía presentar su caso de una manera más tangible. En su mente, trazó un plan. Se centraría en articular el potencial de la musicoterapia y su aplicación en Valentina como una manera de brindar un enfoque complementario, no un reemplazo. Tenía que tejer la música en un marco de investigación sólido, combinando datos concretos con el toque humano de su propia historia. A medida que Rosalía recopilaba más información, empezó a notar un cambio en sí misma. La autoconfianza la envolvía como una capa protectora. Cada pequeño descubrimiento alimentaba su convicción. Sin embargo, en el fondo, una sombra de miedo la seguía. Si fracasaba en convencer al doctor, tendría que recurrir a opciones más arriesgadas. ¿Era esa una vía sensible o simplemente una rendición al impulso? Los días siguientes los dedicó a mantenerse en contacto con neurocientíficos, terapeutas musicales, y cualquier persona que pudiera ofrecerle una perspectiva profesional sobre su enfoque. Las conexiones que empezó a hacer no solo se trataban de buscar evidencia, sino de forjar redes que pudieran respaldar su propuesta. Detrás de cada conversación, descubría nuevos aspectos de su personalidad que hacía tiempo habían estado ocultos: la perseverancia, la pasión y la capacidad de adaptación. La presentación que planeaba hacer ante el médico se convertía en una especie de prueba, un momento decisivo que podía cambiar el rumbo de su vida y el de su hija. Rosalía comenzó a visualizar cómo sería ese día, llevando consigo sus hojas llenas de datos, ansias e historias de éxito de otros. Estaba lista para defender su propósito cuando finalmente llegó el día. El ambiente era electrizante. El tiempo corría, y con cada segundo que pasaba, se intensificaba su ansiedad. Sabía que se encontraba al borde de un precipicio que podría llevarla al éxito o la desilusión. Mientras se ajustaba el abrigo y tomaba una respiración profunda, no pudo evitar preguntarse si realmente estaba preparada para lo que el destino le tenía reservado. Esa desazón le lanzaba un aviso: su lucha apenas comenzaba. ¿Sería la improbable conexión entre música y cerebro la clave para salvar a Valentina? La respuesta podría estar a un paso de distancia, pero también podía quedar envuelta en el mismo misterio que la rodeaba. Rosalía se encontraba en una encrucijada de su vida, balanceándose entre el amor desesperado por su hija y la necesidad de seguir un camino que exigía convicción y valentía. Esa mañana, al entrar en el hospital,
sentía que cada latido de su corazón resonaba con una urgencia repleta de determinación. Ya no era la madre angustiada que había duda entre desconectar los aparatos o no. Ahora, había decidido canalizar su energía en la búsqueda de alternativas innovadoras que pudieran ayudar a Valentina, explorando la musicoterapia como un enfoque complementario. Con su carpeta llena de estudios e investigaciones a cuestas, se acercó a la sala donde el doctor Escobar la esperaba. El ambiente era tenso, con el aire impregnado de expectativas. Rosalía respiró profundamente, organizando sus pensamientos mientras entraba. La conversación comenzaría pronto, y debía estar lista para defender su causa con toda la fuerza que había adquirido en su trayectoria. Doctor Escobar, comenzó, su voz firme y decidida, he investigado el impacto de la música en pacientes en coma. Hay estudios que demuestran cómo ciertas melodías pueden estimular áreas cerebrales responsables de la recuperación y la conexión emocional. El médico la miró con una mezcla de asombro y escepticismo, pero Rosalía sintió que era momento de avanzar. El doctor Escobar se inclinó ligeramente hacia adelante, su interés comenzaba a despertar. ¿Datos? ¿Referencias? Sí, respondió Rosalía, desenfrenada. Puedo proporcionarle informes de estudios realizados por expertos que demuestran resultados positivos en pacientes que han estado expuestos a diversas formas de terapia musical. He recopilado historias que resaltan el impacto emocional, la activación cerebral, incluso la mejora en los niveles de conciencia. Tenemos la oportunidad de ofrecerle un enfoque más holístico a Valentina, de combinar la ciencia con lo que humanamente nos conecta. Las palabras brotaban con pasión mientras presentaba cada evidencia, y el doctor Escobar comenzaba a asimilar la idea. La sala se tornó en un campo de batalla de argumentos, pero paradójicamente, también de entendimiento. Rosalía, sintiendo un cambio en la atmósfera, compartió su propio recorrido, su dolor, su lucha y cómo había encontrado en la música un faro de esperanza. Esto no es solo ciencia, es amor y esperanza entrelazados. El espíritu de Valentina necesita ser nutrido y el vínculo emocional que creamos puede ser la clave, concluyó, su voz impregnada de una firme valentía que sintió vibrar en cada palabra. Una pausa pesada llenó el aire mientras el doctor Escobar miraba los documentos antes de él. Por primera vez, había una chispa de contemplación en su rostro. Voy a considerar este enfoque, Rosalía. Pero, necesitamos hacer un seguimiento riguroso y evaluar los resultados. Sería un tratamiento experimental. ¿Estás segura de que deseas proceder por este camino? La pregunta lo abarcaba todo, los temores, el amor, el sacrificio. Con una respiración profunda, Rosalía asintió. Estoy lista para tomar este riesgo, no solo por Valentina, sino también para demostrar que la combinación entre la ciencia y la música puede ofrecer resultados verdaderamente notables. Con una decisión sellada, el doctor Escobar se comprometió a darle la posibilidad de implementar la musicoterapia como parte de un enfoque integral en el tratamiento de Valentina. Era un paso pequeño en el papel, pero para Rosalía, sentía que era un salto gigantesco hacia el futuro que anhelaba para su hija. Se dio cuenta de que su transformación había comenzado mucho antes de entrar a esa sala, cada experiencia, cada lágrima y cada sonrisa había sido parte de un viaje que la había preparado para este momento. Mientras salía del consultorio, la luz del sol que se filtraba a través de las ventanas parecía brillar con más intensidad. La vida de Valentina aún era incierta, pero ahora, Rosalía caminaba con la confianza cimentada por su propia lucha. Había dejado atrás los ecos del miedo y aceptado su papel como defensora de su hija. A través de las próximas semanas, una vibrante nueva rutina se estableció. Rosalía llevó música a la habitación de Valentina, creando listas de reproducción personalizadas que incluían melodías y canciones que tanto amaba su hija. Cada vez que su voz resonaba en el aire, sentía una conexión más fuerte. Cada nota era una carta de amor que le enviaba, una invitación a regresar. Los monitores que antes marcaban un estado de inercia ahora parecían resonar con el latido que ella había recuperado. Las visitas diarias al laboratorio se convirtieron en un espacio donde experimentaba no solo con la música, sino también en la unión emocional que cada melodía representaba. Con el tiempo, la neurología se unió al arte, lo tangible se amalgamó con lo intangible, ofreciendo un jardín de nuevas esperanzas.
Y luego, un día, mientras su canto inundaba el espacio, Valentina comenzó a responder. Un pequeño movimiento de su dedo, un parpadeo, un gesto que desmoronó los muros de silencio. «Estoy aquí, hija. Te estoy esperando». Sabía que cada palabra que le había dedicado a lo largo del tiempo había germinado en semillas de amor y fe. A medida que Valentina recuperaba sus respuestas, Rosalía sintió cómo se desvanecían sus dudas e inseguridades. Había conquistado sus miedos más profundos, demostrando que el amor por su hija podía transformar no solo su vida, sino también nuestra comprensión de la recuperación. Mientras Valentina luchaba por regresar, Rosalía se dio cuenta de que había salido fortalecida de esta tormenta. Su camino apenas comenzaba y una nueva historia se estaba escribiendo. Se había convertido en una madre guerrera, dispuesta a desafiar normas y abrir nuevas posibilidades. Así, en la unión entre música y ciencia, Rosalía encontró su propósito. La lucha por Valentina se había transformado en un mensaje más fuerte que su voz, resonando en cada corazón que escuchaba su historia. Este era su logro, algo que la conectaba a su hija, a su ser interno y a un futuro donde el amor trasciende la tragedia. Rosalía había conquistado su conflicto interno y aunque su historia no había terminado, la saga de su vida ahora brillaba con la promesa de un nuevo amanecer. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.